Descubierto el escalofriante secretos ocultos que aterraron a más de 2 millones de suscriptores. Era una noche oscura en el barrio olvidado de Santa Rosa, donde cada sombra parecía tramar un plan. Carla, con el alma cansada, acababa su turno en la tienda de abarrotes. El silencio era aplastante, solo se escuchaba el eco de sus pasos al cruzar la calle desierta. Esa calma inquietante le erizaba la piel, pero sus pensamientos estaban en otro sitio, en la casa, donde sus 3 hijos la esperaban. Esa noche, como tantas otras, se vio obligada a dejarles solos, a afrontar sus temores. Mientras se acercaba a la puerta de su casa, su celular vibró. Un escalofrío la recorrió. Cuida a tus hijos, el peligro está cerca. Al principio pensó que era una broma. ¿Quién en su sano juicio le mandaría un mensaje así? Pero la sensación de ser observada no la abandonó. Sus manos temblaban mientras intentaba pensar con claridad. Sabía que el peligro era inminente, en este lugar el miedo era un compañero de vida. La violencia siempre estaba a un paso, acechando en la oscuridad, y su corazón se hundió al imaginar qué podría pasar. No pudo dormir esa noche, las imágenes de su familia en peligro inundaban su mente. La calle estaba en silencio, pero ese silencio era un grito ensordecedor que la despertaba de su letargo. Al amanecer, creyó haber dejado atrás la inquietud, pero cuando se levantó, Lucas, su hijo menor, no estaba en su habitación. La angustia hizo que su pecho se contrajera. Lucas, gritó, recorriendo la casa en un frenesí desesperado, pero lo único que recibió a cambio fue el eco de su propia voz. En la calle, el pánico la invadió mientras su corazón latía con fuerza. Las miradas suspicaces de sus vecinos y murmullos le helaban la sangre. La policía, cuando llegó, mostró una indiferencia que dolía más que cualquier herida. No podemos hacer nada hasta que hayan pasado 48 horas. Carla se sintió invisible, absorbida por un mundo que no le importaba. ¿Dónde estaba Lucas? Decidió que no se rendiría. Con el corazón acelerado, comenzó a interrogar a sus vecinos. Las respuestas que obtuvo eran sombras de terror, testimonios sobre una figura enmascarada que deambulaba cuando el sol se ocultaba, historias de rituales oscuros que mantenían al barrio en su agarre. Todo se entrelazaba con los murmullos sobre el desaparecido niño del mes pasado. El miedo se convirtió en su compañero permanente, cada puerta que tocaba la llevaba más cerca de un abismo de desesperación. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, recurrió a un antiguo armario donde había guardado recuerdos de su infancia. En su parte más oscura, halló un objeto extraño, un amuleto que pertenecía a su abuela. Empezaron a surgir conexiones extrañas entre su familia y las leyendas del barrio. Con cada fragmento que descubría, el peligro se hacía palpable, como si algo la siguiera en cada esquina. De pronto, un llanto desgarrador se oyó desde el interior de la casa. Carla corrió, con el pulso en la garganta, hacia el sonido. Al girar la perilla de la puerta, la luz de la calle iluminó su figura. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Era la esperanza de encontrar a Lucas o la llegada de algo mucho más terrible? Sin poder contener su miedo, dio un paso adelante, y en ese instante, una risa helada resonó en el aire. ¿Sería el final de su búsqueda o solo el comienzo de una pesadilla aún mayor? El sonido de esa risa helada atravesó la habitación como un cuchillo afilado. Carla se detuvo, atrapada entre su deseo de entrar y el horror que la envolvía.
Aquel llanto había dejado de ser un eco familiar para volverse una advertencia, como si las paredes de su casa susurraran secretos inconfesables que nunca debieron ser revelados. Con el mundo girando a su alrededor, tomó aire y empujó la puerta. La habitación estaba en penumbra, y mientras la luz de la calle entraba vacilante, iluminó un rincón donde un juguete de Lucas, su pequeño oso de peluche, yacía caído en el suelo. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar cómo el niño siempre lo abrazaba, como si éste pudiera protegerlo de sus miedos. Lucas, murmuró, su voz entrecortada. El llanto continuó, más distante ahora, como si al fondo de la casa alguien estuviera intentando llamar su atención. Carla avanzó vacilante, cada paso resonando en el suelo polvoriento, cada sombra sobrecogedora alimentando su ansiedad. Fue entonces cuando vio algo en el espejo de la habitación. Su reflejo, pálido y angustiado, parecía hacerlo eco de su terror. Pero en un parpadeo, se dio cuenta de que no estaba sola. En la oscuridad del espejo, una figura se dibujaba sombría. Pálida, con un rostro demacrado y ojos hundidos que emitían una luz fantasmal. Carla apenas pudo reprimir un grito mientras la figura sonreía, desdibujándose y reconfigurándose en un espasmo aterrador. «Te he estado esperando», susurró la imagen, y en ese instante, el llanto cesó por completo. Sin pensarlo, Carla giró sobre sus talones y corrió hacia la salida. El eco de sus pasos resonaba en la soledad de la casa, pero ahora, era acompañada por pasos oscuros que parecían seguirla. La puerta de entrada estaba a un paso, pero el aire se hacía más pesado a medida que avanzaba. Parecía como si la casa misma intentara retenerla en su interior. Finalmente, logró abrir la puerta y salió a la noche, donde la brisa fresca contrastaba con el calor opresivo que había sentido en casa. Sin embargo, la tranquilidad del exterior no ofrecía alivio. Las estrellas titilaban indiferentes, y el barrio, siempre vivo y bullicioso en algún momento, ahora parecía un ecosistema paralizado. «¡Ayuda!», gritó, tentada a correr hacia el vecindario, buscando caras conocidas. Pero sus voces le llegaron como ecos lejanos, el miedo cerrando el círculo a su alrededor. Lo que Carla no sabía era que aquel no sería el último grito que escucharía esa noche. Una sombra se deslizó detrás de ella, rápida y silenciosa, y una risa burlona resonó detrás de su espalda. Sintió una mano fría colocar un dedo en su hombro y, al darse la vuelta, se encontró con una figura encapuchada que la miraba fijamente. Con una voz temblorosa, le susurró: «Tu hijo está más cerca de lo que piensas, pero no vendrá solo». El horror le llenó los ojos mientras se preguntaba si su búsqueda la había llevado a la pesadilla más profunda. ¿Podría Lucas estar dentro de esa oscuridad? ¿Y qué significaba esa figura en su vida? Un nuevo terror la invadió, así como una necesidad ardiente de desentrañar el misterio, ahora más peligroso que nunca. El tiempo apremiaba. Tenía que actuar, pero mientras sus pasos la llevaban hacia el jardín trasero, notó algo asfixiante en el aire. Algo que había estado oculto bajo la superficie de su vida cotidiana y que ahora emergía. De pronto, el suelo tembló bajo sus pies. Alguien más estaba despertando, no lejos de allí, algo que había estado durmiendo en las sombras. ¿Sería esta la señal de que la pesadilla había comenzado en serio? ¿O era solo el principio de su propia condena? Carla se armó de valor mientras el temblor del suelo parecía querer devorarla. El aire se tornaba pesado, y un olor rancio, como de tierra removida, le golpeó las fosas nasales. Corrió hacia el fondo del jardín, justo donde el viejo cobertizo de herramientas se erguía, retorcido por el tiempo y cubierto de maleza. Era un lugar al que rara vez se atrevía a acercarse, envuelto en la leyenda que había tejido su abuelo sobre los misterios del pasado. «¿Qué buscas?», le había preguntado una vez, con esa voz grave que resonaba más allá de los años. En esa oscuridad hay secretos que no deben ser encontrados. Sus pasos la llevaron ante la puerta del cobertizo,
cuya bisagra chirriaba como si estuviera advirtiéndole del peligro. Con una mano temblorosa, empujó la puerta. El interior estaba sumido en la penumbra, pero sus ojos pronto se ajustaron, revelando herramientas oxidadas y polvo acumulado. Un tambor de gasolina, una pala, y al fondo, algo que brillaba tenuemente. Se acercó lentamente, cada crujido del suelo bajo sus pies haciendo que su corazón latiera como un tambor acelerado. Al llegar al objeto, descubrió una pequeña cajita de metal, polvorienta pero intacta. La abrió con rapidez, descubriendo una serie de fotos antiguas. En cada imagen, familiares que ella apenas recordaba estaban sonriendo, posando junto a un niño de ojos grandes y oscuros, su hijo Lucas. ¿Cómo es posible?, pensó mientras se precipitaba a revistar las imágenes. En cada fotografía, Lucas aparecía rodeado por una extraña figura encapuchada, siempre presente, como si lo estuviera observando. Un sudor frío le recorrió la frente. Esa misma figura que había visto en el espejo. Mientras se sumergía en el espanto, el temblor del suelo se hizo más fuerte, acompañado de un ruido sordo que procedía del centro del jardín. La tierra comenzó a agrietarse, mostrando signos de algo en movimiento, algo que se retorcía bajo la superficie. De pronto, escuchó una risa familiar, la de Lucas, resonando entre las sombras. «Mamá, ven a jugar», gritó, y el eco de su voz la llenó de un terror renovado. Pero no era el Lucas que conocía. Era su voz, sí, pero distorsionada, como si un abismo se hubiera abierto entre ellos. «Mamá, no tengas miedo», continuó la voz, volviéndose cada vez más seductora. «Estoy aquí, aquí mismo». Carla sintió que los latidos aceleraban su corazón hasta volverlo ensordecedor. Miró a su alrededor, intentando discernir de dónde provenía la voz. La tierra crujía, y en un instante, algo oscuro emergió de las grietas, era una sombra densa, arrastrándose hacia ella, como si reclamara la luz del jardín. Casi sin aliento, la figura encapuchada apareció nuevamente, esta vez emergiendo del mismo suelo, riéndose mientras su rostro se iluminaba en una mueca. «Te dije que tu hijo estaba cerca, Carla, pero él ya no está solo», musitó. Un grito desgarrador inundó la noche, pero no provenía de Carla. Con horror, vio que del suelo empezaban a surgir más figuras, sombras serpenteantes que se unían en una danza macabra, dejando claro que algo había despertado en la oscuridad de su hogar. «Lucas», gritó, su voz temblando entre la desesperación. Pero el eco de su llamado se perdió en la marea creciente de sombras que rodeaban el jardín, cubriéndola en un manto de terror. La noche se tornó aún más oscura, mientras una fría risa ecoaba de nuevo, dejándole claro que no escaparía sin confrontar lo que había despertado. Era el momento de elegir, unirse a las sombras o luchar por su hijo. Con cada fibra de su ser, Carla tomó una decisión, justo cuando una figura emergió del fondo, próxima a develar un secreto que había permanecido oculto durante años. ¿Podría enfrentarse a lo que había traído de vuelta a su vida? ¿Y qué precio tendría que pagar para rescatar a Lucas de las garras de esa oscuridad? Carla se encontró paralizada mientras la sombra emergía, creando un vacío de oscuridad que parecía absorber toda la luz del jardín. La figura encapuchada se alzaba ante ella, su rostro oculto por una capucha desgastada que solo dejaba entrever un par de ojos brillantes que reflejaban una maldad inquietante. Un escalofrío recorrió su espalda y, en su mente, resonaban las palabras de su abuelo: «Algunos secretos no deben ser encontrados. ¿Qué has hecho tú?», gritó Carla, la desesperación quebrando su voz. El aire se volvió denso, convirtiéndose en un líquido espeso que dificultaba su respiración. La figura dio un paso hacia adelante, la mueca en su rostro se amplió, revelando una sonrisa torcida que hacía que el corazón de Carla se hundiera. «Yo no hice nada», respondió, su voz era como un susurro helado. «Pero tú has estado buscando respuestas. Ahora, esas respuestas vendrán con un precio». Las sombras que rodeaban a Carla comenzaron a danzar a su alrededor,
Susurros incoherentes se filtraron entre los lamentos del viento que había llenado el jardín. Eran voces conocidas, risas, llantos, ecos del pasado. Cada sonido la golpeaba como un martillo, cada uno recordándole lo que había perdido. Lucas murmuró, casi sin poder articular la palabra. Con un movimiento rápido y decidido, la figura extendió su mano, y un tentáculo de sombra se disparó hacia Carla, atrapándola. Sentía que la influencia oscura se adentraba en su mente, desnudando sus miedos más profundos, mientras la voz de Lucas cruzaba la barrera del tiempo. «Mamá, ven a jugar, ven a ayudarme», resonaba, pero cada vez más distante, como si viniera de otro mundo. «No», gritó Carla, sacudiendo la cabeza, tratando de resistir el poder del oscuro ente. «No, no quiero jugar». Se armó de valor, recordando los abrazos cálidos de su hijo, la sonrisa genuina que había iluminado sus días. Esa imagen luchaba contra la sombría manipulación que intentaba consumirla por completo. Y tal vez, en ese momento, la conexión madre-hijo brilló lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder a la sombra por un instante. Carla sintió un ímpetu, un impulso crudo de luchar y rescatar a Lucas. Con un grito apasionado, batió la mano hacia adelante, como una proclamación de amor, decidida a liberarse de la oscuridad. «Lucas, regresa conmigo. Te lo ruego», proclamó, su voz resonando sobre el estruendo de la tormenta que se desencadenaba. Las sombras se detuvieron brevemente, titilando con vacilación ante sus palabras. La figura encapuchada frunció el ceño. «Tu deseo es poderoso», dijo la figura, antes de sonreír con ironía. «Pero para ganar, primero debes perder algo a lo que sostienes con fuerza, algo que no estás dispuesta a sacrificar». De repente, una brisa helada cortó el aire, y el jardín entero pareció caer en un silencio incómodo. Carla sintió que su corazón se detenía, una perspectiva oscura se dibujó en su mente. ¿Qué debía dejar ir para poder recuperar a Lucas? Los ecos de los recuerdos comenzaron a mezclarse, vislumbres de su vida antes de que la tragedia la golpeara, momentos que habían colmado su existencia de luz. Una decisión inminente la acechaba, ¿estaba dispuesta a perderlo todo por su hijo? Las sombras crecieron, parece que el jardín entero se había convertido en un laberinto sombrío, donde cada tiempo perdido amenazaba con devorarla. Carla respiró hondo, su mente revolucionándose ante la encrucijada que enfrentaba. Y mientras descendía a la profundidad del dilema, la figura encapuchada se acercó aún más, sus ojos destellando como brasas en la oscuridad. «Piensa bien, Carla, lo que ofreces puede cambiar las reglas del juego». El tiempo se detuvo mientras la decisión se instalaba en su pecho, y su corazón latía con un eco de terror y esperanza. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su hijo? La figura levantó la mano una vez más, preparándose para lo que sería el último sacrificio. Entonces, un nuevo sonido reverberó en el jardín, era un grito desgarrador que surgía del interior del cobertizo. ¿Qué es eso?, pensó, su corazón retumbando en su pecho. La tensión, mismo peligro, le obligó a reevaluar su elección, justo cuando la oscuridad reclamaba una respuesta. Todo lo que había aprendido caía ante la revelación de una verdad aterradora. ¿Qué le sucedería a Lucas si no tomaba la decisión correcta? ¿Y qué mal podría desatar si decidía seguir adelante? Las sombras danzaban cada vez más cerca, mientras un nuevo terror emergía del cobertizo. Lo que se liberaba estaba a punto de convertirse en una pesadilla viviente. Carla, con el corazón latiendo frenéticamente, se volvió hacia el cobertizo. El grito se tornó en un lamento desgarrador que atravesaba la noche, un eco de terror que la obligaba a cuestionar todo lo que había creído. La figura encapuchada permanecía inmóvil, observando, con una sonrisa que parecía alimentarse de su agitación. «¿Qué has hecho ahí dentro?», preguntó Carla, con la voz casi quebrada. El aire se había vuelto pesado y ácido, como si el jardín mismo estuviese consciente de su desesperación. «Te lo dije», susurró la sombra.
Las respuestas tienen un precio. Y lo que hay en el cobertizo podría ser tu mayor temor hecho realidad. Carla sintió pincharse el estómago. No podía imaginar qué podía estar sucediendo dentro. La voz de Lucas seguía resonando en su mente, un llamado suplicante que la sostenía en la confusión. ¿Estaba realmente dispuesto a enfrentarse a lo que pudiera salir de aquel lugar? Las sombras parecían aumentar de densidad, y la figura encapuchada dio un paso al frente. Carla dio un paso atrás, pero el miedo a perder a Lucas pudo más que su deseo de huir. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al cobertizo, el corazón palpitando en su boca. Las viejas puertas de madera chirriaron al abrirse, revelando una oscura penumbra. Una vez dentro, el olor a tierra húmeda y moho la golpeó de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como si algo hubiera rasguñado la superficie con garras angulosas. Carla se estremeció, sintiendo que cada centímetro del lugar estaba impregnado de pesadumbre. Lucas susurró, su voz casi un eco. ¿Estás aquí? El aire se volvió más frío, como si la tormenta hubiera penetrado en el cobertizo. Entonces, un movimiento le llamó la atención en la esquina. Algo se movía entre la oscuridad, pero no era Lucas. Era una figura. Una niña que la observaba, con la cara pálida y los ojos tan negros como la obsidian, que reflejaban una angustia indescriptible. ¿Quién eres?, preguntó Carla, temblando. Soy la que no pudo escapar, respondió la niña con una voz que sonaba lejana, apagada, como si estuviera atrapada en un eco sin fin. La sombra se ha llevado todo lo que amaba y así lo harás tú. Carla sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En ese momento, comprendió que la niña era un eco del pasado, una representación de las almas que habían quedado atrapadas. ¿Podría ser su hijo el siguiente en ser reclamado? No, gritó, dando un paso atrás. Pero el suelo pareció abrirse bajo sus pies y la niña dio 2 pasos hacia ella. Cuando el sacrificio sea necesario, deberás decidir, advirtió. Las sombras del cobertizo comenzaron a alargarse, envolviendo a Carla como serpientes voraces. Su mente giraba, atada entre el deseo de salvar a Lucas y la inminente amenaza de perderlo todo. La figura encapuchada había sido clara, había un precio a pagar. Las sombras comenzaron a acercarse, susurros llenando su mente. No puedo hacer esto, gritó Carla, sus manos temblando. Abajo, la visión de la vida que había perdido comenzó a desvanecerse, desdibujándose con cada nuevo lamento. Un instante, ella contempló dejarse caer, dejar que el vacío la devorara. Pero justo antes de sucumbir, tomó una profunda respiración y miró hacia el cielo, como buscando una respuesta. Lucas, no puedo dejarte, murmuró. Fue entonces cuando un nuevo grito, una voz conocida, emergió desde el aire. Mamá, ayúdame, resonó con un anhelo desesperado. Carla sintió que la presión de la sombra se volvía casi insoportable. El tiempo se detuvo mientras su corazón alzaba una vez más la voz. ¿Debería arriesgarlo todo por una esperanza tenue? ¿O sería su sacrificio el que desencadenara una tormenta de desgracia? En ese momento, todo pareció moverse a su alrededor. La oscuridad comenzó a desdibujarse, y una luz tenue apareció desde el fondo del cobertizo. Una luz que parecía estar llamándola, prometiendo respuestas. Pero el eco del lamento de la niña quedó resonando en sus oídos como un ultimátum. Mientras la luz crecía, una risa mortecina se filtró desde la sombra exterior. Tienes que elegir, Carla, el tiempo se está acabando. Y entonces, en un giro escalofriante, el suelo tembló bajo sus pies, y una grieta comenzó a abrirse en el centro del cobertizo, invitándola a un abismo de decisiones que nunca imaginó. ¿Podría enfrentarse a sus propios demonios y salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras y el silencio la rodeaban como depredadores. Cada segundo que pasaba era una cuenta atrás hacia lo desconocido.
El brillo tenue se intensificó, mientras las sombras parecían retraerse por un instante, como si temieran la luz. Carla, cautivada por esa extraña luminiscencia, dio un paso hacia adelante, mientras los ecos de su propio corazón resonaban en sus oídos. Lucas murmuró, esperanzada, aun cuando una parte de ella gritaba que eso podría ser su perdición. Sin embargo, la grieta en el suelo se amplió, revelando un oscuro abismo que parecía devorar la luz. Una corriente de aire frío sopló desde abajo, trayendo consigo un susurro helado que decía su nombre repetidamente. Carla sintió que su piel se erizaba. Era como si el propio lugar le hablara, invitándola a sumergirse en sus profundidades. La niña en la esquina ahora parecía más etérea, sus rasgos se fundían con la negrura. No puedes entrar allí, advirtió, su voz resonando con un peso antiguo. No sabes lo que hay en ese lugar, lo que podría llevarse contigo, pero y Lucas, interrumpió Carla, con los ojos inyectados en lágrimas y desesperación. La pequeña sonrió melancólicamente. Si entras, podrías perderlo para siempre, dijo la niña, antes de desvanecerse como un susurro de viento. Una nueva oleada de miedo la golpeó. El eco del grito de su hijo aún resonaba en su mente, y el enfrentamiento entre el amor y el miedo la consumía. La figura encapuchada se hizo más presente, sus ojos brillando intensamente desde la oscuridad. Debes decidir, Carla. Tu tiempo se agota. ¿Vas a continuar buscando a tu hijo o aceptar el destino que te he traído? Carla, con manos temblorosas, se giró hacia el abismo. Las paredes del cobertizo comenzaron a crujir y el suelo vibrar bajo su peso. Había algo en ese vacío que la atraía. ¿Era la promesa de respuestas? ¿O simplemente un truco de la sombra? Con cada segundo que pasaba, el grito de Lucas se intensificaba, como un tambor que marcaba el tiempo de su angustia. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, la desesperación impregnando su voz. Buscarás lo que perdiste, o perderás lo que tienes, respondió la sombra, inclinando ligeramente la cabeza. Pero recuerda, lo que traigas de vuelta podría no ser lo que esperas. Con el corazón en la boca, Carla dio un paso hacia adelante, su pie casi deslizándose sobre el borde de la grieta del deseo. El aire se volvió gélido, y un susurro sibilante emergió, un coro de voces perdidas. Todas clamaban, todas lloraban, pero en cada grito había un eco de su hijo. Mamá, ven, repetía, llenando su mundo de una mezcla de amor y terror. Mientras la grieta se iluminaba con una luz agonizante, recordó la advertencia de la niña. Esa luz podría no ser un camino de regreso, sino un camino hacia el peligro, hacia el mismo destino del que había buscado escapar. Pero si se detenía ahora, ¿podría soportar vivir con el remordimiento? Por favor, Lucas susurró, el pavor apretando su pecho como un garrote. El abismo la llamaba, y ella sabía que tenía que decidir. La sombra esperó, prestando atención a su angustia. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, como un último aullido de todas las almas atrapadas. Era una advertencia, un recordatorio de lo que podría perder. Carla, con un impulso inexplicable, se lanzó hacia la luz. Pero mientras caía, entendió que la desesperación no se podía ignorar. La risa de la figura encapuchada retumbaba aún en sus oídos, y una profunda sensación de traición comenzó a llenarla. El suelo se volvió a agitar, y a medida que el abismo la tragaba, sintió que el pánico se convertía en oscuridad. Caía. Caía. Sin saber si alguna vez podría levantarse de nuevo. Y entonces, en medio de la caída, la luz se apagó abruptamente, dejando solo la oscuridad y un eco de risas burlonas. ¿Qué has hecho, Carla? La decisión ya fue tomada. Con el pulso acelerado, su historia se tornó empañada. Pero una pregunta retumbaba, ¿podría regresar de lo que había elegido, o estaba destinada a convertirse en otra sombra atrapada en el cobertizo?
Afuera, el jardín seguía susurrando, y la figura encapuchada sonreía, esperando la llegada del próximo sacrificio. La caída parecía eterna. Carla sintió que sus sentidos se desvanecían en la oscura marea. El frío la envolvió completamente, casi como si las manos de las almas perdidas la retuvieran, incapaces de dejarla ir. Sin embargo, en medio de esa negrura, un destello de claridad surgió. Recuerdos de Lucas, de sus risas, de su pequeño rostro iluminado por la alegría de la vida, inundaron su mente. Fue un ancla en ese abismo de sombras. Y de repente, todo se detuvo. El crujido de la grieta cesó como si hubiera tocado un fondo invisible. Una luz tenue comenzó a brillar ante ella, y con su llegada, un susurro familiar reverberó en el aire. «Mamá, estoy aquí». Carla, aún aturdida, buscó entre la penumbra. Cada músculo de su cuerpo, cada latido de su corazón, la impulsaba hacia esa luz. Se encontró en un pasillo oscuro, el suelo cubierto con un material que se sentía como barro frío. Las paredes estaban impregnadas de una humedad espesa, y el aire tenía un olor metálico, como si de la tierra misma brotaran los ecos de un pasado sin sonrisa. Se levantó, sintiendo un torbellino de miedo y esperanza. Lucas gritó, su voz resonando, un eco de su propio temor. «Mamá». La voz de él era como una melodía quebrada, entrelazada con suspiros y lamentos. Siguió la dirección del sonido, cada paso era un desafío que exigía vulnerabilidad y valor. Las sombras parecían susurrar a su alrededor, susurros que se transformaban en risas burlonas, como si se deleitaban con su dolor. Al avanzar, se dio cuenta, él no estaba solo. Alrededor había sombras más densas, formas humanas desdibujadas que se retorcían en la oscuridad. Carla sintió un frío en la espina dorsal. Había algo en sus ojos, un hambre intensa por lo que quizás alguna vez fueron. Se había convertido en un hogar para lo que estaba perdido, donde los deseos y las pesadillas se entrelazaban. «Lucas, ¿dónde estás?», preguntó, el corazón desbocado. Su voz se perdió entre las risas maliciosas de las sombras. «Mamá, ven». El eco ahora era más fuerte, pero en su fondo había un tono de desesperación. Luego, a lo lejos, vio una figura familiar. Era Lucas, pero algo no encajaba. Su cuerpo se movía, pero su rostro tenía un aire distante, casi como si no estuviera con ella. «Mamá, ayuda», decía, con una voz que ahora sonaba como un lamento. «No puedo salir, no puedo». «No, Lucas, no te vayas», gritó, corriendo hacia él. Pero a medida que lo hacía, la figura retrocedía, como si un hilo invisible lo separara. Carla extendió sus manos, pero la distancia crecía, impasible. Las sombras comenzaron a reír de nuevo, una risa que resonaba en su cabeza. La tristeza de sus almas atrapadas se volvía un peso creciente que la empujaba hacia abajo. «No debes seguir», Carla. Una voz grave, emergente de la negrura, retumbó. Era la sombra encapuchada, su figura ahora claramente visible. «Lo que él está pidiendo no es lo que tú crees. Podrías traerlo de vuelta, o podrías perderte en el abismo para siempre». «Cállate», gritó. «Él es mi hijo. Haré lo que sea necesario». Sin embargo, en el fondo de su ser, una punzada de duda la atravesó. ¿Qué había perdido realmente? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un eco de su niño? La figura de Lucas se desvaneció de nuevo, y por un instante, solo quedó la sombra recordándole la profundidad de su propia desesperación. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar?, inquirió la sombra, acercándose. Carla se encontró paralizada. Un inmenso vacío se formó en su interior. La risa de Lucas, ahora distorsionada, se mezclaba con sus propias dudas. Miró a su alrededor, las sombras la observaban, la tensión era palpable, la dificultad de decidir se convirtió en una pesadilla de segundos. «No puedo perderlo», murmuró,
y con esa declaración desató una tormenta de voces que se alzaban en la oscuridad, un grito ensordecedor que retumbaba en sus oídos. Pero antes de que pudiera procesar la cadena de eventos que se desataba, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mismo abismo estuviera deseando atraparla. Sin poder dilatar más el tiempo, se preparó para actuar. Pero justo cuando estaba a punto de dar el paso final, la sombra se hundió más en la oscuridad, dejando una pregunta en el aire: ¿y si lo que traigas de vuelta no es lo que esperas? La risa burlona resonó en el eco del abismo, y con cada pulso en su corazón, Carla comprendió que la verdadera lucha apenas había comenzado. ¿Estaba dispuesta a traer de vuelta a su hijo, a una costa de su propia vida y alma? Afuera, el jardín continuaba murmurando. La figura encapuchada esperaba, sonriendo con una expectación maliciosa, mientras Carla ansiaba olvidarse del miedo y aferrarse a la esperanza. Pero en este lugar, tan corrupto y antiguo, ni la luz ni las sombras eran verdaderamente lo que parecían. La pregunta se cernía sobre la niebla: ¿podría recuperar a Lucas sin perder su propia esencia en el proceso? El silencio quedó suspendido en el aire, pesado como la niebla que se cernía alrededor de Carla. La tensión se volvió casi tangible, y cada respiración se sentía como el latido de un tambor que marcaba el final de un tiempo que se evaporaba. La figura encapuchada se mantuvo imperturbable, sus ojos eran dos abismos que reflejaban su malicia, y la pregunta que había dejado en el aire comenzaba a retumbar en su mente. Con determinación, Carla sostuvo su fragilidad y dio un paso hacia la sombra. «Voy a conseguirlo. No puedo dejar que me detengas», afirmó, enfrentando ese eco en sus entrañas que le decía que todo estaba en su contra. Antes de siquiera pensarlo, la figura la sujetó por el brazo con fuerza, encadenando su voluntad a su presencia. ¿Sabes lo que implica? No puedes correr sin más a donde no comprendes. Las palabras de la sombra etérea se deslizaban en su mente, llenando su corazón de dudas densas como el barro del suelo donde había caído. Pero el llamado de Lucas era más fuerte. «Mamá». La voz sonaba más débil, cada vez más lejana, mientras ella trataba de luchar contra el yugo de la sombra. «Mamá, por favor, ven». El grito se tornó en un sollozo, desgarrador y sincero. Algo estalló dentro de ella, una mezcla de miedo y amor. «Déjame ir», exigió, sintiendo su ser arder ante la adversidad. De pronto, un súbito estremecimiento recorrió el pasillo. La tierra bajo sus pies se agrietó, como si las sombras mismas lucharan por salir a la superficie. Una fisura se expandía, y la luz pálida se tornó en un brillo casi irreal. Las risas burlonas cesaron en un instante, y el lugar pareció contener la respiración. «Mamá, ayúdame». La voz de Lucas ahora resonaba con una urgencia tal que el eco resonó en sus huesos. Carla cerró los ojos, enfocándose en su amor, en esos momentos de felicidad compartida que habían tejido su vínculo. «Voy a traerte de vuelta, hijo. Por favor, mantente fuerte», murmuró. Con decisión, ignoró a la sombra que aún luchaba por retenerla. Al abrir los ojos, la grieta al frente se había ampliado, revelando un abismo de luz y oscuridad entrelazada. Agujeros parecían desatarse infinitamente, como si el mismo tiempo se estuviera desmembrando en su presencia. Con cada paso que avanzaba, una fuerza ajena parecía intentar arrastrarla hacia atrás, pero Carla se negó, apretó los dientes y continuó su camino. Finalmente, llegó al borde de lo desconocido, un punto donde el temor y la valentía coqueteaban peligrosamente. «Lucas, toma mi mano», gritó. La figura del niño se perfiló nuevamente, un destello de esperanza en medio de la penumbra. Claro, Lucas no parecía del todo presente, su rostro aún se distorsionaba entre risas y lágrimas mientras pendía entre dos mundos. «Mamá. No puedo salir, está oscuro, está oscuro». Lloraba, y al escuchar su angustia, el corazón de Carla se rompía un poco más.
La sombra se acercó, susurros llenos de amenaza fluyeron como un río oscuro a su alrededor. ¿Vas a sacrificarlos a todos por un eco? ¿Vas a traer de vuelta lo que ya no es? Lo que regrese no será él, será algo más. No me importan tus mentiras, bramó Carla en un grito frenético. Soy su madre, y lo traigo de vuelta. Te lo prometo, Lucas, no te dejaré sola. Con ese grito, se lanzó al abismo, la luz y la oscuridad brotaron en un torbellino de emociones y la caída fue como un sueño horrible tomado a la fuerza. Las sombras aullaron, la tierra se desgarró, y todo se volvió un caos de luces y gritos. Más allá del umbral, Carla sintió una conexión profundamente visceral con su hijo, mientras la figura de Lucas se desvanecía y reaparecía en su mente, llevándola a lugares que nunca había imaginado que existieran, donde la esperanza y el horror confluyen. Justo antes de perder el sentido, un último grito resonó en su cabeza: «Mamá. No te olvides de mí». Cuando la oscuridad finalmente la reclamó, la pregunta atormentadora regresó: ¿y si lo que traes de vuelta no es lo que esperas? En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero horror estaba apenas por comenzar. ¿Cuál sería el precio por intentar recuperar lo que había perdido? Estaba atrapada entre dos mundos, y solo el tiempo revelaría si lograría rescatar a Lucas, o si, al final, lo perdería para siempre. La oscuridad se cerró alrededor de Carla como una manta húmeda y pesada. La sensación de caída se detuvo repentinamente, y un frío intenso la envolvió, como si las sombras mismas le susurraran en el oído. Abrió los ojos lentamente, el entorno que le rodeaba estaba teñido de un azul profundo y helado, pulsante, como si el mismo espacio estuviera respirando. ¿Lucas? Su voz tembló y apenas se oyó en aquel vacío susurrante. Un estremecimiento recorrió su espalda, la desesperación comenzaba a colarse en su mente. No había rastro de la luz que había cruzado segundos antes. Solo un desierto frío donde la distancia parecía interminable. A sus espaldas, el eco de un murmullo bajo. Se giró rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Mamá, la voz de su hijo resonaba, pero no venía solo de un lugar. La oscuridad parecía replicarse, multiplicándose a su alrededor, burlándose de ella. No puedo ver. Mamá. Carla cerró los ojos, intentando enfocar su mente. ¿Dónde estás, hijo? Su voz sonaba desesperada, casi un lamento. El eco se extinguió y un silencio aterrador ocupó su lugar. Se sintió atrapada, la angustia se hundía en su pecho como un puñal helado. Todo lo que conocía parecía haberse desvanecido. Así no podría encontrar a Lucas. Sin embargo, unos pasos resonaron en la penumbra, y la figura encapuchada apareció frente a ella, expandiendo un aura de silencio y amenaza. ¿Sientes la pérdida? El tiempo ha cambiado, Carla. No podemos ir a ningún lugar que una vez conocemos. La profundidad del abismo es un nuevo hogar. El brillo de sus ojos, antes malicioso, ahora era una fría introspección. Suéltame, gritó, pero su voz resonó como un susurro quebrado, desvaneciéndose en la oscuridad. La figura se acercó un poco más. Lo único que tienes que hacer es dejar de buscar en el lugar equivocado. La búsqueda que persigues es una ilusión, una condena. No. Me niego a creer eso. Lucas está aquí. Sé que está aquí. Cada palabra que pronunciaba era acompañada por una nueva ola de desesperación. Un mar de sombras rugía a su alrededor, y los ecos de risas distorsionadas llenaban el aire, llevándola más allá de su cordura. ¿Crees que puedes salvarlo? ¿O es solo un reflejo de tu propio deseo? Escucha bien, Carla. Una vez que se cruza este umbral, las esperanzas se ahogan en el olvido. Lo que regresa, lo hace a un alto costo. La figura extendió una mano hacia Carla. Ella miró esa sombra, una mano que la invitaba a unirse en su oscura realidad. ¿Y qué si es así?
No puedo perderlo, no puedo dejar que las sombras se lo lleven. Es solo el silencio lo que puedes hallar en su ausencia, respondió la sombra con un tono sarcástico. Era como si la oscuridad se estuviera riendo de su sufrimiento. Clank. Un estruendo resonó desde el fondo, como si la estructura misma del mundo que la rodeaba se fragmentara. La figura se giró abruptamente, dejándola sola una vez más. Carla sintió que algo cambiaba en el aire. Lucas, gritó, la voz estrangulada por el miedo. El eco de su grito reverberó de vuelta hacia ella como un cruel recordatorio de su fracaso. Las sombras tomaron forma, una figura familiar recubierta de la densidad oscura del lugar, flotando entre las brasas de su propia agonía. Carla susurró aquella sombra con una voz parecida a la de su hijo. Su forma era inconfundible y a la vez irreconocible. «Mamá, ¿por qué me dejaste aquí?» La desesperación llenó sus venas. «No. Te prometí que te traería de vuelta». Pero Carla sabía en su interior que el regreso no era una garantía. La figura se acercaba, y lo que antes había sido su hijo se volvió una pesadilla que la atrapaba en su abrazo gélido. El espacio se fue desvaneciendo. No hay salvación en la oscuridad. Una risa resonante llenó el aire, y Carla sintió que todo volvía a caerse. Pero justo antes de que la sombra engullera el último resquicio de luz, un destello la atravesó. «¿Qué has hecho, Carla?» Un grito emergió de su pecho. Sin previo aviso, una puerta se abrió no hacia la salvación, sino hacia un abismo aún más oscuro. Y en su interior, la verdadera pregunta se volvió claridad helada: ¿qué hay detrás del próximo umbral? Con un impulso frenético, Carla se abalanzó hacia la puerta abierta, el corazón retumbando contra su pecho como un tambor salvaje. Sabía que no había regreso, las sombras la perseguían, y el eco de Lucas era un clamor agonizante que llenaba su mente. Apenas cruzó el umbral, fue absorbida por un vórtice de luz y oscuridad que parecía bailar a su alrededor. Todo a su alrededor giraba, cada tono de desesperación vibraba en sus oídos. «Lucas, aguanta», gritó, mientras las imágenes de su hijo, su risa contagiosa y su pequeño rostro, se desdibujaban y volvían en su memoria, como una cinta desgastada que suplicaba por ser recordada. Un destello de esperanza le atravesó, y con ello, la voluntad de salvarlo aún brillaba intensamente en su corazón. Entonces, el abismo se abrió de nuevo, la luz estalló, iluminando un vasto paisaje que se materializó como una versión distorsionada de su hogar. La casa de su infancia, ahora en ruinas, se erguía envuelta en un manto de sombras que susurraban secretos. Sentía la angustia de lo que había perdido, pero también la pulsante fuerza del amor. Carla, la voz de Lucas emergió una vez más, pero esta vez era clara, directa. «Mamá, tengo miedo». El grito desgarrador de su hijo resonó y la jalaron hacia las sombras que acechaban en cada rincón. Corrió, pero a medida que avanzaba, las paredes parecían moverse, alargándose para evitar que se acercara a la fuente de ese miedo crudo. La figura encapuchada apareció nuevamente, burlándose de su esfuerzo. «Nunca lo hallarás, Carla, las sombras son las guardianas de lo que has perdido». «Silencio», gritó, aferrándose a la determinación que ardía dentro de ella. «No dejaré que me detengas. Lucas está aquí, y voy a encontrarlo». Cada palabra resonaba con la fuerza de su amor, mientras una luz tenue comenzaba a emanar desde lo más profundo de su ser. En ese instante, la figura retrocedió, sorprendida por la intensidad de la luz. Carla avanzó, sintiendo que algo dentro de su corazón la guiaba, un hilo dorado que conectaba su alma con la de Lucas. Las sombras se dispersaron al ver la luz, tratando de ocultarse, dejándola libre para seguir su camino hacia donde el grito de su hijo sonaba más fuerte. «Lucas, ven, ¿dónde estás?». Su voz temblaba entre el temor y la esperanza. Se adentró más en la oscuridad y, de repente, una mano pequeña la tocó. Su corazón dio un vuelco. Fue Lucas. Estaba allí,
de pie ante ella, su rostro iluminado por una luz suave que emanaba de lo más profundo de Carla. Mamá, murmuró él, sus ojos resplandecían, reflejando tanto el temor como la alegría. Te he estado esperando. Carla se arrodilló y lo envolvió en un abrazo, sintiendo que el frío y la soledad desaparecían. No, ya no más miedo. Vamos a salir de aquí juntos. El amor que sentía por su hijo era un escudo contra la oscuridad que los rodeaba. Pero mientras se giraban para salir, la figura encapuchada regresó, más amenazadora que nunca. No escaparás tan fácilmente, Carla. El precio aún no ha sido pagado. Su risa rasgada llenó el aire, convirtiéndose en un eco de dolor y pérdida. Yo no te temo, gritó Carla, sintiendo que la energía de su amor la envolvía. No dejo que el miedo me controle. No más. Con esa declaración, el lazo que unía a madre e hijo se volvió un torrente de luz, intensificándose hasta convertirse en un resplandor cegador que atravesaba la oscuridad. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, inundadas por la luz deslumbrante. En un instante, la figura encapuchada emitió un grito de rabia, tratando de contener la luz con sus manos, pero fue inútil. Entonces, un susurro inconfundible resonó en sus corazones, como un coro lleno de amor y esperanza. Juntos, siempre juntos. Con unidad, Carla y Lucas avanzaron, dejando atrás la penumbra que había tratado de atraparlos. A cada paso que daban, la oscuridad retrocedía, las sombras perdían su poder, y la figura encapuchada, atormentada, se desvanecía entre lamentos. Finalmente, la puerta a un nuevo amanecer se abrió ante ellos, una luz brillante quedó iluminando el horizonte. Carla tomó la mano de Lucas con fuerza, sintiendo que la mezcla del amor y la valentía las empujaba hacia adelante. Ya no hay más sombras, hijo. Ahora somos libres, dijo, mientras juntos atravesaban el umbral, dejando atrás todo el dolor, y el jardín de sombras se disolvió en sus recuerdos. Lo que las sombras querían mantener como su prisión se volvió un eco distante, y la luz del nuevo día brillaba ante ellos. Carla respiró hondo, una mezcla agridulce de alivio y esperanza le llenaba el pecho. Aún había mucho por enfrentar, pero sabía que, juntos, podrían enfrentar cualquier oscuridad. Habían salido de la tormenta y comenzaban a encontrar su camino hacia un nuevo hogar, un lugar donde el amor siempre ganaría. No dejes de acompañarnos. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver este final. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.